3 meses en la escuela del Espíritu. Primera semana, séptimo día. Lea Hechos capítulo 2, versículo 22 al 41 y dice: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de muertos, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Veamos, este pasaje incluye el fin del discurso de Pedro. Ese discurso puede dividirse en 3 partes, a base de las 3 veces que Pedro se dirige a su audiencia: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, versículo 14; varones israelitas, versículo 22; varones hermanos, versículo 29. Lo que estudiamos hoy son la segunda y tercera parte de este discurso, versículo 21 al 36, y la respuesta de quienes lo escuchan, versículo 37 al 41. Tras interpretar lo que está sucediendo a la luz de la cita del profeta Joel, Pedro pasa el centro de su mensaje, que no es otro que Jesucristo. Lo que Pedro dice es conocido, en parte al menos, por quienes le escuchan. Pedro dice que su audiencia sabe que Jesús de Nazaret, recibido de Dios el visto bueno, como puede verse en los muchos milagros y maravillas que hizo. Todo esto lo saben sus oyentes, y saben también que ellos mismos se confabularon para destruir a Jesús. Lo que no saben, y Pedro recalca, es que todo esto sucedió
no solo por la iniquidad de ellos, sino también porque Dios así lo dispuso. Versículo 23. Lo que menos saben es que a pesar de todo lo que se hizo por destruir a Jesús, todo ello no dio resultado, porque la muerte no era suficientemente poderosa para retenerle. Tras un argumento a base de Salmo 110, Pedro declara que Jesús resucitó y que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 36. Es en es en medio de todo esto que Pedro explica, como de pasada, porque los discípulos hacen lo que hacen, al decir en el versículo 32, de lo cual todos nosotros somos testigos. Lo que esto quiere decir no es solo que ellos le vieron, sino también que ahora, en virtud del Espíritu Santo que acaba de venir sobre ellos, tienen poder para ser testigos, lo cual es lo mismo que Jesús les prometió en Hechos 1:8. El autor nos cuenta entonces la respuesta de quienes oyen a Pedro, versículo 37 al 41. A pesar de que el discurso de Pedro ha sido fuerte y hasta hiriente, acusándoles de haber sido parte de la confabulación contra Jesús, estas personas le prestan atención a Pedro y se arrepienten. Al preguntarle a Pedro qué es lo que han de hacer, éste le responde que han de arrepentirse y bautizarse. Acto seguido, a consecuencia de los acontecimientos del Pentecostés, del discurso de Pedro, pero sobre todo de la obra del Espíritu Santo, la obra del Señor. Son millares los que se arrepienten y son bautizados. Juzguemos. Lo primero que nos sorprende al llegar a esta porción del discurso de Pedro es que el apóstol dice que quienes le escuchaban son culpables de la muerte de Jesús. Si leemos con determinado o detenimiento el Evangelio de Lucas, es decir, el primer tomo de esta historia, en 2 tomos veremos que no fueron todos los judíos los que se confabularon para matar a Jesús. Al contrario, fueron los jefes religiosos, políticos, el sumo sacerdote y los miembros del concilio. Lo que es más, tanto en su evangelio como en Hechos, Lucas contrasta la actitud de esa cúpula religiosa con la del pueblo en general. Este último muestra simpatía hacia Jesús y hacia sus discípulos. Los poderosos temen prender a Jesús en un lugar público porque piensan que el pueblo puede amotinarse. Más adelante, en nuestro estudio de Hechos, veremos que lo mismo sucede respecto a la iglesia primitiva. Los poderosos y los miembros del concilio quieren perseguir y aplastar a los discípulos, pero no se atreven por miedo al pueblo. ¿Cómo es entonces que Pedro dice que quienes le escuchan son culpables de la muerte de Jesús? Según hemos visto, eran personas nacidas en diversos lugares, la mayoría de ellos lejanos, dada la estructura social de Judea en esa época. Esos judíos nacidos y criados fuera de Palestina eran tratados con desprecio por los de Palestina. Ciertamente no se contaban entre ellos miembros del concilio ni sacerdotes de alta jerarquía. Sin embargo, Pedro dice que participaron del proceso que llevó a la muerte de Jesús. Lo que esto nos indica es que quienes no participan del poder no pueden excusarse tras su falta de autoridad. Si se prestan a las maquinaciones de los poderosos, si no se oponen a ella, también se hacen culpables de lo que hagan los poderosos, como dice el viejo dicho campesino. Tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que la aguanta o el que le aguanta la pata. Quienes maquinaron y se confabularon
para llevar a Jesús a la cruz se hicieron culpables de su muerte, y quienes sencillamente se prestaron a lo que los poderosos hacían, quienes el día del juicio gritaron crucifícale, y hasta quienes sencillamente se fueron a sus casas sin protestar. Todos se hicieron culpables de lo que dejaron de hacer, lo cual no quiere decir, como erróneamente se han enseñado, que todos los judíos llevan esa culpa. La llevaron únicamente los que en aquel momento se prestaron a lo que se tramaba o no se opusieron a ella. La llevaron también las autoridades romanas, que fueron quienes en fin de cuentas crucificaron a Jesús, y la llevaron hasta el mismo Pedro, que todo lo que supo hacer fue negar y huir. Ese es el primer punto que debemos considerar al estudiar este texto. El segundo es la reacción de quienes escuchan a Pedro. Al leer las duras palabras de Pedro, nos imaginamos que lo que va a suceder es que los que le escuchan van a molestarse, quizás hasta traten de matarle. Eso es lo que sucede en otros casos, tanto en los del Evangelio como en Hechos, pero aquí sucede lo inesperado. Quienes escuchan a Pedro, en lugar de molestarse y atacarle, aceptan lo que dice, se arrepienten y reciben el bautismo. Todo eso es consecuencia del tema central de todo este capítulo, la presencia y obra del Espíritu Santo. Quienes escuchan a Pedro le creen, no porque sus palabras sean suaves y convincentes, sino por obra del Espíritu. Pedro dice lo que el Espíritu le indica que debe decir, aunque se trate de palabras fuertes, porque es el Espíritu quien actúa. Los que le escuchan aceptan lo que dice. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra situación presente? Lo primero y más importante es que se puede ser culpable de injusticia sin practicarla activamente. Hay quien practica la injusticia activamente. Esto lo hacemos, por ejemplo, cuando empleamos a una persona y le pagamos menos de lo debido, o cuando abusamos de nuestro poder sobre otras personas, pero también es posible practicar la injusticia, no ya activamente, sino aceptándola como si no estuviera mal. De eso es que Pedro acusa a sus oyentes. Actuemos. Piensa en alguna injusticia en su barrio o comunidad. Por ejemplo, ¿hay niños o niñas que no reciben una educación adecuada? ¿Hay falta de servicios públicos tales como agua, pavimentos, policías? ¿Hay falta de empleo? Escoja una injusticia cualquiera. Descríbala en su cuaderno. Ahora pregúntese, ¿a qué se debe esa injusticia? ¿Tiene usted participación activa en ella? Si la tiene, hágase el propósito de cambiar la situación en todo lo que usted pueda. Si no, pregúntese si no participa usted de algún otro modo. Por ejemplo, si el problema es la falta de educación adecuada, podría plantarse las siguientes preguntas. ¿Se ha ofrecido usted para ayudar en la escuela? ¿Ha tomado medidas para mejorar la situación, tales como cartas y visitas a los líderes políticos y a los periódicos? Recuerde que los judíos a quienes Pedro acusó no habían hecho más que acceder a la injusticia contra Jesús. En base a las preguntas que acaba de plantarse, resuelva actuar en contra de esa injusticia concreta. Anote sus reflexiones y resoluciones y empiece a desarrollar una estrategia. Comparta sus pensamientos y resoluciones con otras personas, especialmente de la iglesia.